600 hombres. Solo 600 hombres desembarcaron en una tierra desconocida para enfrentar a un imperio de 5 millones de almas. La mayoría no sobreviviría, pero los que lo hicieron cambiarían el curso de la historia para siempre. Esta no es una historia de conquista, es una historia de locura, de ambición sin límites, de traición, de sangre y del choque más brutal entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. Hernán Cortés, un hombre que quemó sus propios barcos para que sus soldados no pudieran huir. Un hombre que caminó hacia el corazón de un imperio que sacrificaba 20,000 personas al año a sus dioses sedientos de sangre. Un hombre que con 150 españoles supervivientes, rodeado por 100,000 guerreros aztecas sedientos de venganza, logró lo imposible. La ironía es devastadora. El imperio más poderoso de América no cayó por las espadas españolas. Cayó por algo que nadie pudo ver venir. Algo invisible. Algo mortal. Y todo comenzó con una profecía que Moctezuma nunca debió creer. Para entender lo que Cortés enfrentó, primero debes comprender qué era el imperio azteca en 1519. Tenochtitlán. Una ciudad construida sobre un lago, más grande que cualquier ciudad europea de su época. 200,000 habitantes. Más que Londres, más que París, más que Sevilla. Calzadas de piedra cruzaban las aguas como serpientes blancas. Pirámides escalonadas se elevaban hacia el cielo, sus cimas manchadas de rojo perpetuo. Jardines flotantes alimentaban a una población que ningún rey europeo podía imaginar. Pero bajo esa belleza se escondía el terror. El Templo Mayor, el corazón palpitante del imperio. Cada día, sin excepción, los sacerdotes subían las escalinatas arrastrando prisioneros. En la cima, sobre una piedra de sacrificio pulida por siglos de uso, les abrían el pecho con cuchillos de obsidiana. Arrancaban el corazón aún latiendo y lo ofrecían al sol. Los cuerpos eran arrojados escaleras abajo, donde otros sacerdotes los descuartizaban. No era crueldad sin sentido, era religión. Los aztecas creían genuinamente que sin sangre humana el sol no volvería a salir. Alimentaban a sus dioses con el líquido más precioso del universo. Los pueblos conquistados vivían en terror perpetuo. Los tlaxcaltecas, los totonacas, los sempoaltecas, todos pagaban tributo en oro, en jade, en plumas de quetzal. Pero el tributo más valioso eran sus propios hijos, llevados a Tenochtitlán para morir en los altares. Generaciones enteras habían crecido odiando a los aztecas con un odio que ardía más caliente que cualquier fuego. Y entonces llegaron los rumores. Hombres de piel blanca, montados sobre bestias enormes que nadie había visto jamás, portando palos que escupían fuego y trueno, vestidos con pieles de metal que las flechas no podían penetrar. Moctezuma II, el Tlatoani, el emperador, recibió las noticias en su palacio, y su sangre se heló, porque había una profecía. Una profecía antigua que hablaba del regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios que había prometido volver del este cruzando el mar en el año Seacatl. 9. Era el año Seacatl. Los extranjeros venían del este, montaban criaturas divinas, controlaban el trueno. Moctezuma cometió el primer error fatal. En lugar de aplastar a los invasores cuando eran vulnerables, les envió regalos: oro, joyas, plumas preciosas, mensajeros que les rogaban que se fueran. Fue como rociar aceite sobre una llama. Hernán Cortés no era un conquistador cuando pisó tierra mexicana. Era un fugitivo. El gobernador de Cuba, Diego Velázquez, le había dado permiso para explorar, no para conquistar. Pero Cortés tenía otros planes. Desobedeció órdenes directas. Técnicamente era un criminal, un traidor a la corona. Tenía 34 años. Pelo negro, ojos que ardían con una ambición que rozaba la locura. Había llegado al Nuevo Mundo a los 19, buscando gloria, y durante 15 años solo había encontrado frustración.
Había visto a otros hombres hacerse ricos mientras él administraba tierras ajenas. Pero Cortés entendía algo que ningún otro conquistador había comprendido. El poder no estaba en los números, estaba en la voluntad y en la información. Cuando sus hombres empezaron a murmurar sobre volver a Cuba, cuando el miedo a lo desconocido amenazaba con destruir la expedición antes de empezar, Cortés tomó una decisión que definiría su legado. Hundió los barcos. No los quemó, como dice la leyenda. Los barrenó. Ordenó que les abrieran agujeros bajo la línea de flotación. Uno a uno, los 11 navíos se hundieron en las aguas del Golfo de México. Sus hombres lo miraron con horror. Ahora, les dijo Cortés, la única forma de volver a casa es a través de Tenochtitlán. Conquistamos o morimos. No hay tercera opción. Fue un acto de genio o de locura. Probablemente ambos. Pero funcionó. Con la retirada imposible, sus hombres se transformaron. Ya no eran exploradores asustados. Eran hombres desesperados. Y no hay nada más peligroso que un hombre sin nada que perder. Y entonces Cortés jugó su segunda carta maestra. No marchó hacia Tenochtitlan solo. Primero habló con los pueblos oprimidos. Los totonacas fueron los primeros en unirse. Luego los zempoaltecas. Pero la alianza más importante, la que cambiaría todo, fue con los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas eran los enemigos mortales de los aztecas. Durante generaciones habían resistido la conquista. Sus guerreros eran feroces, entrenados desde la infancia para la guerra, y odiaban a Moctezuma con cada fibra de su ser. Cortés les ofreció algo irresistible: venganza. Ayúdenme a destruir a Moctezuma, les dijo, y serán libres para siempre. Fue una promesa que no tenía intención de cumplir. Pero en ese momento era exactamente lo que los tlaxcaltecas querían escuchar. Para cuando Cortés llegó a las puertas de Tenochtitlán, ya no comandaba 600 españoles. Comandaba 600 españoles y más de 1000 guerreros indígenas sedientos de venganza. Y Moctezuma, paralizado por la profecía, por el miedo, por la indecisión, les abrió las puertas de su ciudad. Fue el segundo error fatal. 8 de noviembre de 1519. Los españoles entraron a Tenochtitlan por la calzada de Iztapalapa. Lo que vieron los dejó sin palabras. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados que sobrevivió para contarlo, escribió años después: no sabíamos si lo que veíamos era real o un sueño. Torres y templos surgiendo del agua. Calzadas tan anchas que 8 jinetes podían cabalgar juntos. Y todo construido con una precisión que nuestros mejores ingenieros no podían igualar. Moctezuma los recibió personalmente. Bajó de su litera de oro, sus pies nunca tocaban el suelo, siempre había siervos que colocaban mantas bajo sus sandalias. Llevaba un tocado de plumas de quetzal que valía más que todo el oro que los españoles habían visto en sus vidas. Bienvenido, le dijo a Cortés a través de Marina, la traductora. Te hemos estado esperando. Esta es tu casa. Cortés sonrió. Pero detrás de esa sonrisa su mente calculaba. Estaban rodeados. 200,000 habitantes. Miles de guerreros. Las calzadas podían cortarse en segundos, atrapándolos en una isla sin escape. Eran 600 hombres en el corazón de un imperio hostil. La única forma de sobrevivir era controlar al emperador. Una semana después de su llegada, Cortés ejecutó el plan más audaz de su vida. Con el pretexto de una ofensa menor, exigió una audiencia privada con Moctezuma. Entró al palacio con sus capitanes más confiables, todos armados bajo sus capas. «Señor», le dijo Cortés con una calma helada, «debe venir conmigo a mis aposentos, como mi invitado. Si se resiste, mis hombres lo matarán aquí mismo». Moctezuma palideció. Miró a sus guardias, pero los españoles ya tenían las manos en sus espadas. El emperador más poderoso de América se convirtió en prisionero, en su propia ciudad, en su propio palacio. Y lo más extraordinario es que nadie lo supo.
Moctezuma siguió recibiendo a sus nobles, siguió dando órdenes, siguió gobernando. Pero ahora cada palabra, cada decreto pasaba primero por Cortés. El español se había convertido en el poder detrás del trono. Durante meses, esta farsa sangrienta continuó. Los españoles acumulaban oro. Moctezuma les mostraba los tesoros de sus antepasados, mapas de sus minas, tributos de provincias lejanas. Todo lo que Cortés pedía, Moctezuma lo entregaba. Pero el resentimiento crecía. Los nobles aztecas no eran estúpidos. Veían a su emperador humillado, siguiendo órdenes de extranjeros. Los sacerdotes exigían sacrificios, sangre para los dioses, pero Cortés había prohibido los rituales. El pueblo murmuraba. Los guerreros afilaban sus armas en secreto. Y entonces llegó la chispa que encendió el infierno. En mayo de 1520, durante la ausencia de Cortés, uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado, cometió un error catastrófico. Durante el Festival de Toxcatl, la celebración más importante del año azteca, miles de nobles y guerreros se reunieron en el Templo Mayor. Danzaban desarmados, vestidos con sus mejores galas, ofreciendo cantos a Huitzilopochtli. Alvarado, ya sea por paranoia, por codicia de sus joyas o por simple crueldad, ordenó un ataque. Los españoles sellaron las salidas del templo. Y entonces comenzó la masacre. Cientos murieron en minutos. Nobles desarmados, sacerdotes, danzantes. La sangre corrió por las escalinatas del templo, pero esta vez no era sangre de sacrificio. Era sangre de traición. Cuando los aztecas comprendieron lo que estaba pasando, su furia explotó. El rugido de guerra se escuchó en toda la ciudad. 200,000 personas alzándose como una sola ola de venganza. Los españoles corrieron hacia su fortaleza, arrastrando a Moctezuma con ellos. Y entonces quedaron atrapados. Cortés regresó a Tenochtitlan para encontrar un infierno. Sus hombres estaban sitiados, sin comida, sin agua, rodeados por decenas de miles de guerreros que atacaban sin descanso, día y noche. Las piedras llovían desde los tejados, las flechas oscurecían el cielo, y Moctezuma ya no les servía. Cortés intentó usarlo una última vez. Obligó al emperador a subir a la azotea del palacio para calmar a su pueblo. «¡Deténganse!», gritó Moctezuma. «Dejen ir a los extranjeros en paz». La respuesta fue una lluvia de piedras y flechas. Su propio pueblo lo atacó. Una piedra le golpeó la cabeza. Cayó. 3 días después, Moctezuma II, el emperador que había gobernado sobre millones, murió. Los españoles dicen que murió de las heridas. Los aztecas dicen que los españoles lo asesinaron cuando dejó de serles útil. La verdad murió con él. Lo que sí sabemos es que Cortés estaba desesperado. Sus hombres morían cada día. La comida se había acabado. Si no escapaban pronto, serían aniquilados hasta el último hombre. El 30 de junio de 1520, Cortés tomó una decisión. Escaparían esa noche, en silencio, por la calzada de Tlacopan, la más corta hacia tierra firme. Pero primero, el oro. Cortés ordenó que todo el tesoro acumulado se repartiera entre los soldados. «Tomen lo que puedan cargar», les dijo. «Lo que quede, queda». Los veteranos, los hombres que habían sobrevivido más batallas, tomaron poco. Sabían que el peso los mataría. Pero los nuevos, los codiciosos, se llenaron los bolsillos, las bolsas, las armaduras con todo el oro que podían cargar. Ese oro sería su sentencia de muerte. A medianoche, bajo una lluvia torrencial, los españoles comenzaron a cruzar la calzada. Los primeros metros fueron en silencio. Solo el sonido de la lluvia, el chapoteo de los caballos en el agua. Quizás lo lograrían. Quizás. Entonces, el grito. «¡Mexica! ¡Despierten! Los extranjeros huyen». El sonido del tambor de guerra resonó por toda la ciudad. Tenochtitlan despertó. Lo que siguió fue una carnicería.
Miles de canoas emergieron de la oscuridad. Guerreros saltaban a la calzada desde todos los ángulos. Los españoles luchaban en la oscuridad, resbalando en las piedras mojadas, sin saber quién era amigo o enemigo. Los brechas en la calzada se convirtieron en trampas mortales. Los puentes móviles habían sido retirados. Los hombres cargados de oro intentaban saltar los espacios y caían al agua, hundiéndose como piedras bajo el peso de su codicia. Bernal Díaz describió la escena. Los gritos de los moribundos se mezclaban con el rugido de guerra de los aztecas. Los hombres caían al agua y no volvían a subir. La calzada se llenó de cuerpos, tantos que los que venían detrás caminábamos sobre los muertos para avanzar. Cortés luchaba en la vanguardia. Su caballo fue herido. Cayó al agua. Un soldado lo salvó de ahogarse. Perdió todo su oro, pero salvó su vida. Otros no tuvieron tanta suerte. Juan Velázquez de León, uno de sus mejores capitanes, murió luchando, rodeado por decenas de guerreros. Francisco de Morla, el hombre que había cargado el estandarte, fue arrastrado a una canoa para ser sacrificado. Los gritos de los capturados se escuchaban desde la ciudad. Los aztecas no querían matarlos rápido. Los querían vivos, para los altares. Cuando el sol salió, los supervivientes miraron atrás. La calzada estaba cubierta de cuerpos. El agua del lago se había teñido de rojo. De los 1,300 españoles y aliados que iniciaron la huida, solo 440 llegaron a tierra firme. Habían perdido todo el oro, toda la artillería, la mayoría de los caballos y a cientos de sus compañeros. Cortés, según la leyenda, se sentó bajo un árbol de ahuehuete y lloró. Los aztecas lo llamaron la Noche Victoriosa. Los españoles la llamaron la Noche Triste. Pero la historia no había terminado. Apenas comenzaba su capítulo más sangriento. Los aztecas cometieron un error fatal. No persiguieron. Tenían a los españoles derrotados, desmoralizados, heridos. Podían haberlos aniquilado mientras huían hacia Tlaxcala, pero los sacerdotes exigían sacrificios. Los prisioneros capturados eran más valiosos que los muertos. Durante días, los aztecas celebraron. En el Templo Mayor, los españoles capturados fueron sacrificados uno a uno. Sus compañeros, desde las colinas lejanas, podían ver los cuerpos caer por las escalinatas. Podían escuchar los tambores. Esa imagen se grabó en sus mentes y alimentó un odio que consumiría un imperio. Cortés reagrupó a sus hombres en Tlaxcala. Los tlaxcaltecas, sus aliados, lo recibieron no con desprecio, sino con renovado entusiasmo. Veían a los españoles derrotados, sí, pero también veían una oportunidad. «Vuelvan con nosotros», les dijeron. «Les daremos más guerreros. Destruyamos juntos a Tenochtitlán». Cortés pasó un año preparándose. Construyó 13 bergantines, barcos pequeños de guerra que fueron cargados en piezas sobre las montañas y ensamblados en el lago de Texcoco. Reclutó a miles de guerreros indígenas de los pueblos oprimidos. Recibió refuerzos de Cuba y Santo Domingo. Pero su arma más devastadora era invisible: la viruela. Un soldado infectado había llegado con los refuerzos. La enfermedad se propagó como fuego entre los pueblos indígenas que no tenían inmunidad alguna. Antes de que Cortés regresara, 1/3 de la población de Tenochtitlán había muerto. Entre los muertos estaba Cuitláhuac, el nuevo emperador, el hombre que había liderado la victoria de la Noche Triste. Había gobernado solo 80 días. Su sucesor era un joven llamado Cuauhtémoc. Tenía 25 años y heredó un imperio moribundo. En mayo de 1521, Cortés regresó a Tenochtitlán, pero no para negociar, para destruir. El asedio duró 75 días. Los bergantines controlaban el lago, cortando todo suministro de comida y agua dulce. Los aliados indígenas, ahora más de 75,000, atacaban desde todas las calzadas. Los aztecas lucharon con una ferocidad que asombró a los españoles. Cada casa era una fortaleza, cada calle una trampa.
Capturaban españoles y los sacrificaban a la vista de sus compañeros, vestidos con las pieles desolladas de las víctimas anteriores. Pero estaban hambrientos, enfermos, moribundos. Cuauhtémoc lideró la resistencia personalmente. Luchó en las calles, organizó emboscadas, inspiró a su pueblo con una valentía que incluso sus enemigos respetaron. No nos rendiremos, declaró. Es mejor morir luchando que vivir como esclavos. Pero la muerte llegaba de todas formas. Cortés ordenó una estrategia brutal. No conquistar, demoler. Por cada metro que avanzaban, destruían los edificios para que los aztecas no pudieran usarlos como posiciones defensivas. La ciudad más hermosa del continente fue reducida a escombros, calzada por calzada, casa por casa, piedra por piedra. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado intentando huir en una canoa. Lo llevaron ante Cortés. «Máxame ahora», le dijo el último emperador azteca, señalando el cuchillo en el cinturón de Cortés. «Ya no puedo defender a mi pueblo». Cortés no lo mató. Lo mantuvo prisionero durante 4 años, torturándolo ocasionalmente para que revelara dónde estaba escondido el oro. Finalmente lo ejecutó, acusándolo de conspiración. Cuauhtémoc murió como vivió, sin suplicar, sin doblegarse. Pero el imperio azteca había muerto con él en Tenochtitlan. Lo que Cortés y sus 600 hombres iniciaron, la enfermedad lo terminó. En 1519, antes de la llegada de los españoles, la población del imperio azteca era de aproximadamente 25 millones de personas. Para 1600, menos de 1 millón quedaban vivos. No fueron las espadas, no fueron los cañones, fue la viruela, el sarampión, el tifus, la gripe. Enfermedades que para los europeos eran molestias de la infancia, para los pueblos de América eran sentencias de muerte. Ciudades enteras fueron vaciadas. Pueblos que habían existido por miles de años desaparecieron en una generación. Los supervivientes enterraban a tantos muertos que dejaron de cavar tumbas individuales. Los cuerpos se apilaban en las calles. Un fraile español describió la devastación. Los indios morían en montones, como chinches. Muchas casas tenían a todos sus habitantes muertos, y como era imposible enterrarlos, tiraban las casas encima de ellos para que sirvieran de sepultura. Fue el mayor colapso demográfico en la historia de la humanidad. Y todo comenzó con 600 hombres y un ambicioso que quemó sus barcos. Hernán Cortés conquistó un imperio, pero nunca recibió la recompensa que esperaba. La corona española, agradecida pero temerosa de su poder, lo marginó gradualmente. Le dieron títulos, sí, Marqués del Valle de Oaxaca, pero nunca le dieron lo que realmente quería, el gobierno de la Nueva España. Otros hombres, burócratas enviados desde Madrid, gobernaron las tierras que él había conquistado. Cortés pasó sus últimos años en España, litigando en tribunales, mendigando audiencias con el rey, amargado y olvidado. Murió en 1547, a los 62 años, en una pequeña villa cerca de Sevilla. Rico, sí, pero sin gloria, sin poder, sin el reconocimiento que creía merecer. Sus restos fueron trasladados a México varias veces, casi perdidos, casi destruidos por revolucionarios que lo odiaban. Hoy descansan en una iglesia de la Ciudad de México, la ciudad construida sobre las ruinas de Tenochtitlan. Y aquí está la ironía más devastadora de todas. Los tlaxcaltecas, los aliados que hicieron posible la conquista, creyeron que serían libres, que destruir a los aztecas significaba el fin de la opresión. Se equivocaron. Los españoles simplemente reemplazaron a los aztecas como amos. Los tributos continuaron. Los sacrificios humanos terminaron, pero fueron reemplazados por el trabajo forzado en las minas de plata, la encomienda, el repartimiento, sistemas diseñados para extraer cada gota de trabajo de los pueblos conquistados. Los tlaxcaltecas intercambiaron un imperio opresor por otro, solo que el nuevo imperio era más eficiente.
Moctezuma murió prisionero en su propio palacio. Cuauhtémoc murió ejecutado por el hombre que había jurado respetar. Los aztecas desaparecieron como imperio, pero su sangre corre por las venas de millones de mexicanos hoy. Y Cortés, el hombre que cambió el mundo con 600 soldados y una apuesta imposible, murió peleando por migajas de reconocimiento en los tribunales de España. Todos jugaron. Nadie ganó realmente. Solo la historia, esa narradora cruel e imparcial, se quedó con la última palabra. 150 españoles contra 100,000 aztecas. La batalla más desigual de la historia. Y al final, el verdadero ganador fue un enemigo que ninguno de los dos podía ver. Un virus microscópico que cruzó el océano en los pulmones de un soldado anónimo. La conquista de México no fue una victoria de la espada sobre el escudo. Fue una victoria de la biología sobre la civilización. Y esa es la verdad que los libros de historia prefieren no contar. 600 hombres, 25 millones de muertos, un imperio borrado del mapa. Las espadas de Toledo no conquistaron México. Lo hizo la viruela, la ambición y la tragedia de un emperador que creyó ver un Dios donde solo había un hombre desesperado. La conquista no fue un triunfo. Fue una catástrofe con ganadores y perdedores, pero sin héroes, solo supervivientes.